Dicen, Quiroz, buenos días. ¿Cómo estás, Adrián? Todo bien. Entonces, ¿qué? Ya estamos literalmente en la recta final de tu carrera. ¿Te consideras un comunicador? Sí, definitivamente. Es más, con miedo a sonar pretencioso, pero honesto, creo que me considero comunicador desde antes de comenzar la carrera. Mm, ahí estaría un poquito disintiendo contigo, porque la pregunta sería, ¿quién te declara comunicador? Yo plantearía una respuesta basada en realidad, el oficio debería ser el que declare a uno, ¿no? Es decir, yo he vivido toda mi vida comunicando de diferentes maneras muchas cosas. Entonces mi oficio era comunicar, pero no tenía la profesión. El rango de profesionalidad que en este país se lo determina por el título, creo que eso era lo que me separaba de ser un comunicador profesional. Pero el oficio creo que siempre ha estado presente en mi vida. Ya, entonces estás diferenciando de que siempre has sido un comunicador artesanal y ahora te consideras un comunicador profesional. Sí, Ya, con esa salvedad estoy de acuerdo contigo. Ahora entraremos a lo importante, Adrián. Contame todo lo que has aprendido de semiótica social o lo que ya sabías. Contame. Haz de cuenta que tú eres el profe y yo el estudiante. bien. La semiótica social es una ciencia contemporánea, relativamente nueva, si la comparamos con todo el paradigma científico positivista que ha surgido a partir de la Ilustración en el siglo XVIII. Eh, Básicamente parte de dos pensadores, dos autores muy importantes, que son de Saussure y Peirce. Saussure, por ejemplo, planteaba la semiología, que es diferente a la semiótica, por ejemplo, y Peirce, en cambio, planteaba un enfoque estrictamente semiótico. ¿Dónde está la diferencia de estas dos? Bueno, históricamente, para comenzar, Saussure plantea que se necesita el estudio del signo a nivel lingüístico, primero, en el siglo XIX. Más tarde, a inicios del siglo XX, en Estados Unidos, Peirce plantea el uso del signo para estudiarlo no solamente en la lingüística, sino en aplicaciones técnicas que puedan abarcar todo el aspecto de la vida humana. Lógicamente, Saussure planteaba que la semiología podía aplicarse y debía aplicarse en el seno de la sociedad. Era una ciencia nacida de las necesidades sociales, pero intentaba realizar más un estudio del signo que de su aplicación. Y esto también lo vemos en sus raíces etimológicas. Semiología quiere decir estudio del signo y semiótica es básicamente el estudio de la técnica de construcción de los signos. ¿Dónde has aprendido esa diferencia? La principal fuente que tengo son las lecturas que he tenido de Wikipedia, que si bien no es la fuente más confiable, luego he podido corroborarla porque justamente en 1975 Umberto Eco intenta consolidarlas bajo una misma ciencia denominada netamente semiótica, que tenía como principal aplicación el estudio y la construcción de signos, ambos al mismo tiempo, para su uso en la sociedad. Entonces, básicamente, fusionaba las dos ideas que tenían Saussure y que tenía Peirce en ese momento. A esto hay que sumarle que, por ejemplo, en todo el material que usted dejó, el mapa mental que dejó acerca de Saussure, podemos ver que justamente él es un antecesor del pensamiento de Peirce. Y justamente en ese mismo mapa mental habla usted de que él es estructuralista, a diferencia de Peirce, que por ser norteamericano, me imagino yo, tiene una corriente mucho más funcionalista en su pensamiento. Ambos responden de cierta manera al pensamiento hegeliano, ¿no? A la dialéctica hegeliana, para contrarrestar sus tesis con antítesis y formar síntesis. Y cada uno de estos dos escritores, de estos dos autores, ha podido influenciar de manera diferente en diferentes seguidores que han tenido de sus escuelas a lo largo de los años. Ya, Adrián, espera un ratito. He dejado de compartir mi pantalla en Zoom. Quisiera que me Ya, compartieras tu pantalla y me mostraras específicamente una sola cosita en tu pantalla
antes de continuar, que me muestres el lugar en donde está tu fundamento para justificar la diferenciación entre semiótica y semiología. Ya, mi pregunta es, ¿usted hace alguna diferenciación acerca de la semiología y la semiótica? No, hay una profesora que conocí en este último tiempo que enseña en otra universidad semiótica. Ya. Y sí hace esa diferenciación. Y le pedí que me pasara su contenido de materia, me lo pasó, lo vi interesante. Pero luego me puse a pensar, para nosotros es útil, digamos, es práctico el establecer esa diferenciación, o literalmente tenemos que agarrar aquello que conocemos como interpretación simbólica como una herramienta para utilizar ya nomás sin tener que preocuparnos por esa diferenciación. Y mi respuesta es esa, o sea, sí, no nos interesa la diferenciación, la verdad. La única diferenciación que les dije en clase que hicieran es una vez más, una diferenciación práctica para diferenciarnos de cómo se expresan verbalmente los médicos en el proceso de interpretación simbólica. Ellos utilizan más la palabra semiología, por lo tanto, para diferenciarnos, porque si no necesitáramos diferenciarnos, también le decimos semiología, pero para diferenciarnos le llamamos semiótica, ¿sí? Ese es mi punto de vista, es un poquito más práctico. Voy a compartir mi pantalla de algo que justamente encontré, un PDF que mandó usted, en el que habla de la semiótica y la semiología como sinónimos, pero que tienen como diferencia el lugar de proveniencia, ¿no? Porque semiótica es más utilizada por la corriente americana y semiología es más utilizada por la corriente europea propuesta por Saussure. Pasado esto, creo que, como usted dice, por un enfoque más práctico podríamos llamar a la ciencia solamente semiótica. Porque de hecho, semiótica, que como explicaba era la aplicación práctica del estudio y el conocimiento de los signos, implica ya un estudio previo, lo que es el significado de semiología. Así que semiótica podría aplicarse tranquilamente para los dos, justo como le mencionaba a Humberto Eco en su libro Semiótica del lenguaje del 84. Lo que le decía es más el contexto y el enfoque que le quería dar a cada uno de estos autores, el que ha hecho que tengan diferentes nombres, pero lógicamente luego al estudiarlos de forma conjunta, cosa que podemos ahora en el presente, nos damos cuenta que en realidad el approach más adecuado hubiera sido la semiótica. Utilizarlo solamente bajo el nombre de semiótica. Ya, listo, estamos charlando. Sigue, ¿qué más has aprendido? ¿Qué más te ha gustado? La idea de la construcción de símbolos. Para comenzar hay que entender que cualquier símbolo tiene tres componentes esenciales, que no todos los han estudiado como tres, muchos los han estudiado como dos, pero estos tres componentes esenciales son tomados de un referente, es decir, el objeto que existe en nuestra realidad y que es perceptible por los quisensos y por otros fenómenos físicos, que también pueden ser netamente subjetivos o abstractos, como los sentimientos, por ejemplo, pero que su existencia es tangible o es perceptible por las personas. Entonces, este referente puede ser cualquier objeto o sensación que existe en la vida real, que es traducida a través del proceso de abstracción en un signo con dos componentes. Número uno, el significante, que es el... Adrián. Estás enumerando objetos y sensaciones. Pregunta, ¿puedo convertir en un símbolo un concepto? ¿En símbolo? Claro que sí. Entonces, porque símbolo, para comenzar, es la representación gráfica de un signo. Ya. Entonces, tu enumeración es, sensaciones, objetos, conceptos. ¿No ve? Y sí, también incluye en tu enumeración personas. Oh, sí, ¿no definitivamente entran personas. Sigue. Entonces, digámoslo así, objetos, pensamientos, conceptos y personas. También fenómenos. Lo que pasa es que tienen que tener
los siguientes dos objetos, los siguientes dos componentes una vez que pasa el proceso de abstracción, es decir, cuando nuestros sentidos lo recopilan y pasa a ser parte de información en nuestro cerebro. Y ahí es donde tenemos el significante y el significado. Significado es la imagen mental que tenemos de ese objeto, sensación, concepto o persona. Y el significante es la etiqueta, es el nombre que se le asigna en un código lingüístico. Por ejemplo, si yo fuera a decir gato, mi intención es que en su cabeza, a través del significante gato, ese código que compartimos, esa palabra en español que lo etiqueta, usted llegue a pensar en un animal felino de 4 patas, con habilidad para la caza, furtivo, curioso, y muchos otros, entre comillas, axiomas, es decir, verdades objetivas que tiene este ser. Pese a que no estemos pensando en el mismo gato, he activado en su cerebro, a través de la utilización de este signo, la imagen mental que viene a ser el significado, ¿cierto? Sí, ¿te acuerdas de este esquemita que les he pasado? Sí, los diferentes nombres que se le asignan a esto. ¿No ve? Estás describiendo la primera columna. Y la primera columna son conceptos simbólicos totalmente objetivos. Pero en la enumeración que acabas de hacer el gato, mencionaste dos, furtivo y curioso. Pero furtivo y curioso no es algo que se vea evidentemente, de una forma así totalmente evidente, clara en el gato. Es más bien una opinión un poco más subjetiva de lo que es el gato. ¿Me dejo entender? Sí, definitivamente. Entonces debemos limitarlo a axiomas que sean netamente objetivos. Ahora, yo me basaba en la curiosidad del gato, de hecho, no desde el aspecto subjetivo, sino desde el C3, que ya se ha vuelto como un aspecto objetivo del gato. Es decir, por eso existe el refrán de la curiosidad mató al gato. Es algo de conocimiento casi universal. Nada. Vos estabas comenzando a explicar el signo y comenzaste por el significante. No te saltes al C3. Ya, perfecto. Entonces, para construir un C1, es decir, el C1 en realidad no para construirlo, el C1 es justamente esta imagen mental que viene acompañada del significante, que es la etiqueta en el código lingüístico. Justamente me voy a apoyar en lo que tiene acá en la pantalla usted para explicar la función de estas tres columnas, que por ejemplo, muy interesante, podemos ver que Ferdinand de Saussure y Louis Henslev no han tenido la idea de aumentar un C3. Ferdinand de Saussure posteriormente sí, pero nunca lo han postulado como parte de su teoría original, porque se han limitado netamente al objeto de la realidad expresado como signo a través de la imagen mental y su etiqueta lingüística exclusivamente. Es posterior a esto cuando Peirce aumenta la significación, que se puede aumentar esta tercera dimensión, y que es una dimensión que han podido ver otros autores. ¿Has dado una curiosidad a este libro que estoy mostrándote ahorita? ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí. Qué bien. Entonces, describime esto que te voy a mostrar. Entonces, justamente tenemos estas tres dimensiones, C1, C2, C3, en la que posteriormente vamos a ver que el C2 es el aspecto subjetivo acerca de un objeto, es decir, la opinión personal, el valor sentimental, mental que le damos nosotros a estos signos. Siguiendo el ejemplo del gato, por ejemplo, yo tengo uno como mascota y a mí me causa mucha ternura, entonces podría agregar como C2 de este animal el hecho de que me da una sensación de calidez, de dar cariño. Así, fíjate lo que está haciendo Saussure. Canino, cuadrúpedo, ladra, tiene dientes afilados, mueve la cola, entierra huesos, come galletas, aúlla, va a buscar palitos, gruñe, orina a los árboles. Ahorita estamos describiendo, no estamos mencionando el objeto, digamos, solamente lo estamos describiendo. Entonces,
Lo que estamos haciendo aquí es eso. Al describir, estamos dibujando un signo mental en la mente de las personas. Con la descripción de hace un ratito, sin mencionarte el objeto mismo, ya sabes a qué está apuntando la descripción simbólica. ¿Lo ve? Sí, Lo mismo así acá. es. Lo mismo acá. Si haces el mismo ejercicio de descripción, al final tu público lo que tiene que denotar, es decir, percibir, construir mentalmente, es justamente el objeto que acabas de describir. Entonces haremos el ejercicio. Descríbeme simbólicamente el objeto que tenemos a la derecha. Ok, perfecto. Vías férreas que sirven para transporte pesado, construidas a base de barras de acero verticales y tablones de madera horizontales que permiten el deslizamiento de una sucesión de vagones. Listo, listo. Y te has mantenido totalmente objetivo en tu forma de describir. Sí, yo creo que has hecho una descripción exactamente tal como Hensler hubiera esperado. Te has mantenido dentro del significante. Una belleza, así es. Quiero resolver una duda porque creo que el error que cometí antes es precisamente por un malentendido. Aquí explica que Ferdinand de Saussure justamente se refiere al significante como el código que se utiliza, el código en un lenguaje ordenado, en un sistema de signos ordenados. De la misma forma acá con lo de perro, por ejemplo. Todas estas cualidades objetivas y se suman para crear obviamente el significado, que es el contorno mental, pero se suman los códigos lingüísticos para dar a entender el nombre, la etiqueta que Correcto. dispara esa imagen mental en nuestro cerebro. Este es el pensamiento de Saussure. Lo que hace un rato estábamos charlando es el pensamiento de Hensler. Pero me Sí, gusta mucho justamente porque Hensler ha sido influenciado por Saussure. Mi pregunta es, ¿en qué momento se crea esta distinción y cuál es la que se utiliza actualmente? ya, te explico. La distinción la genera Hensler. Yo creo que desde ese punto de vista, si bien Saussure comenzó, digamos, con este fenómeno simbólico de interpretación, pero me encanta más Hensler por una razón. Cuando Hensler te dice, no mencione el objeto mismo, limítese a describirlo, te está obligando a ti como semiólogo a esforzarte al máximo para encontrar todos los descriptores simbólicos que rodean al signo, que rodean al objeto mismo, o sea, que, que enriquezcas en la descripción simbólica al máximo, ya. Entonces, cuando tú ya lo sigues a Hensler con esa descripción así bien enriquecida, puedes, si quieres, terminar con Saussure. Tú al describir el signo, tú terminas con Saussure y mencionas el objeto al cual está apuntando, mencionas el significado al cual está apuntando el significante. Pero me gusta mucho que Hensler te obligue primero a hacer volar tu imaginación y que te mantengas totalmente dentro del primer contorno, dentro del significante, para que después te vuelvas un excelente semiólogo. Y eso es lo que he hecho en la clase. Yo Sí, trataba de que ustedes se mantuvieran todo el tiempo en el C1, no comenzaba con el C2, sino que se quedaran en el C1, porque si hacían bien el C1, como tú has dicho hace un ratito, hacer el C3 era facilísimo. Entonces creo que la técnica de Hensler es mucho más provechosa para nosotros que nos estamos formando y le agradecemos a Saussure que haya comenzado el camino. perfecto. Sí, porque me doy cuenta que la línea de pensamiento de Saussure es definitivamente más orientada a la lingüística y con Hensler se puede hacer un salto a la semiótica social. Y justo ahí me quisiera adelantar ahora, que ya hemos visto esta parte y ya hemos superado el tema de C1, C2, C3. Como Yeah. usted decía, es interesante cuando se pueden mencionar estas verdades objetivas de cualquier objeto, persona, sensación o concepto sin mencionar al objeto en sí, porque eso nos da la habilidad de
aplicarlo a problemas sociales a través del método de investigación que usted propuso. Designar una variable independiente y una variable dependiente. Lo excelente de este diagrama radica en la simpleza. Semiótica de lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? De las cualidades del signo a su aspecto cuantitativo, cuantificable, científico, medible. Correcto. El objeto a analizar puede ser cualquiera de estos que usted ha notado, más el tema de comportamientos, que me parece justamente en el que hay que hacer énfasis, y es que precisamente vamos a hablar de una semiótica social, porque tenemos que aplicarlo a los comportamientos, que son el tipo de acciones y reacciones que tienen las personas en un determinado contexto espacio-temporal. Tú hace un rato a eso le llamaste fenómenos. Exactamente, a los fenómenos. Y bueno, también a los neúmenos, que es justamente a lo que Kant se refiere como el aspecto esencial del fenómeno, que no es apreciable por nuestros 5 sentidos, pero que es intuible de manera intelectual. Kant propone 2 cosas como agentes diferentes para entender la realidad: los fenómenos y los noúmenos. ¿Sabes qué estoy leyendo sobre lo que acabas de mencionar, el noúmeno? Aquí en la definición del griego dice lo pensado, lo que se pretende decir. Imagínate, si queremos analizar semiológicamente lo que las personas piensan, entramos a un plano totalmente subjetivo, porque si me quedo solamente en el momento de lo que la persona ha pensado, no tengo herramientas para llegar a una conclusión simbólica totalmente objetiva. Es decir, no podría, ¿con qué seguridad puedo armar un buen C1 y finalmente un buen C3? Este grupo de la sociedad piensa tal cosa. ¿Cómo puedo llegar a afirmar eso científicamente? No es posible. Por eso me refería a que justamente este aspecto de lo noumenológico es solamente intuible a nivel intelectual, es lo que tenemos que llevar del aspecto cualitativo, subjetivo, a lo cuantitativo, y es por eso que viene precisamente a este diagrama. Ahora, la forma en la que nosotros podemos intuir aquello que piensa la gente, lo que ha trascendido a ser Vox Populi, entonces para llegar a este entendimiento tenemos que aplicar el C3 o entender el C3, que es la Vox Populi, lo que la mayoría piensa, lo que es parte de las masas, lo que es parte del concepto de opinión pública, y tenemos que analizarlo de manera cuantitativa. Entonces se hace una investigación. Estás entre líneas proponiendo de que nos saltemos directamente al C3 y no consideremos C1 o C2 al analizar un noúmeno. No. Lo que estoy proponiendo es que para entender un noúmeno hay que conocer el C3 de la mayoría. Lógicamente tenemos que construir nosotros primero un C1 y un C2 para llegar al C3. Lo que veíamos en este diagrama, en el que se hace una investigación, se construye C1 y C2 y se verifica el C3. También sirve, si partimos de acá, verificamos el símbolo de C3, que es lo que piensa la gente en un momento determinado. Se elabora un cuestionario que verifique la veracidad del C3, se analizan las variables, se hace un análisis cuantitativo, y si se confirman estos símbolos más fuertes, nos podríamos tener en este análisis del noúmeno, no que es un símbolo bien construido, sino que efectivamente ese es el símbolo que tienen las personas en la cabeza. Y en base a esto, hacer la construcción de C1 y C2 para apoyarnos en este C3 preexistente y llegar al símbolo bien construido que sea para nuestro beneficio o que cumpla la meta que teníamos propuesta. Entiendo. Entonces, con esto paso a la siguiente. La técnica de aplicación de investigación para trabajar con variables independientes y variables dependientes. ¿Le has pegado un análisis a este diagrama? Sí, justamente es la aplicación del proceso de significación, pero visto desde un modelo estándar de comunicación. Para comenzar, cada uno de estos 2 globos que usted menciona representan un emisor y un receptor, es decir, 2 individuos.
el aspecto más importante de la comunicación es la emisión de información, lo que crea la diferencia más importante entre un proceso de información y el proceso de comunicación es precisamente esta interacción entre dos individuos diferentes y la transmisión del mensaje. El mensaje es el contenido informativo que va a pasar como pelota de ping pong de uno al otro. Este emisor y receptor pueden ser tanto individuos como pueden ser grupos de personas, o un solo emisor y una masa receptora, o Exacto. una masa emisora y una masa receptora o individuo receptor. Correcto. El emisor en este caso tiene acá un signo en mente que va a construir, es decir, va a apoyarse justamente en todas estas verdades objetivas que forman parte del referente, va a asignarle un código, una etiqueta en su código de lenguaje, y entonces se pasa como dónde está la cuestión interesante justamente en este aspecto de arriba, que es la deformación. La deformación es directamente proporcional a la cantidad de ruido social de la práctica social que exista, porque cualquier emisor y receptor van a tener realidades sociales distintas. Este ruido que se genera es en la mayor parte de las ocasiones inofensivo, pero en ciertas ocasiones donde el código es diferente o las prácticas sociales, es decir, el aspecto folclórico al que, por ejemplo, se refiere Barbero. Jesús Martín Barbero, es tan fuerte que a veces crea esta disonancia donde el mensaje llega a una deformación simbólica muy diferente, porque las verdades objetivas y su etiqueta lingüística se mantienen iguales, pero puede que el sentido subjetivo, es decir, el C2 construido individualmente de cualquiera de uno de estos dos, sea distinto. Has descrito casi todo. Hay una parte que no has descrito mucho, la parte central, la codificación social. ¿A qué se refiere? Desde el momento que todos, como tú has dicho, vivimos dentro de una misma sociedad, esa sociedad dicta cierta práctica social común. Con toda esa carga, esa mochila, digamos, de simbolismos de cómo tenemos que vivir en sociedad, ya teniendo todo eso encima, en cierto momento nosotros, como emisores individuales o grupales, como lo dijiste hace un ratito, se nos ocurre emitir un mensaje, lo que tú has dicho al principio, ¿no ve? Pero ese mensaje, así tal como lo vimos al principio de la carrera, no es así de inocente como emisor, mensaje, receptor. No. Implica un montón de cosas. Implica de que el momento que el emisor quiere emitir su mensaje, elige construir ese mensaje de cierta forma. Lo construye en base a cierto tipo de carga simbólica que ya tiene en su mente. O sea, su mente ya ha sido configurada para construir símbolos de cierta manera, y ese símbolo que construye sabe que lo tiene que construir de tal forma que la sociedad a quien se dirija sea capaz de deconstruir ese símbolo que construye. Imagínate que alguien, no sé, pues está en una sociedad como la nuestra, la latina. Claro, entiendo. Sí, y se le ocurre transmitir un mensaje en japonés o en un dialecto que nadie conoce. No serviría de nada su construcción ni su proceso comunicacional de emitir un mensaje. Por lo tanto, sabe que tiene que restringirse a cierta codificación social para asegurarse de que su mensaje va a llegar, va a ser deconstruido. Ahora, la otra parte del diagrama, el receptor también debe participar de la misma práctica social sin necesidad de afirmar de que el receptor es una copia del emisor. No, simplemente son dos entes que pertenecen a la misma sociedad y por lo tanto, por causa de pertenecer a la misma sociedad, ambos tienen la capacidad de construir y construir mensajes dentro de esa sociedad. Y por eso puse las deformaciones arriba, porque es posible de que las deformaciones no vengan específicamente de la realidad social, pero vengan de otras fuentes. Y ahí podemos meter el noúmeno que tú has mencionado hace un ratito de Kant, que pueden ser un montón de influencias psicológicas, explícitas, implícitas, subjetivas, objetivas, que provocan deformaciones en la forma en que se construya un mensaje. Un adolescente chatea con su compañero en castellano, en español,
pero pues cuántas deformaciones le mete a su texto, en su chat, al tratar de comunicarse con su amigo. Una persona mayor se mete en ese tipo de proceso de construcción de ese mensaje y no entiende nada de ese chat, a pesar de que supuestamente está basado en español. Se debe a las deformaciones adicionales que ha sufrido ese emisor para elegir cómo construir su mensaje. Eso es lo que yo quería que quede claro en este diagrama. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Precisamente, creo que lo estaba explicando en todo caso en otras palabras, y por eso me refería al socialecto, que la construcción y deconstrucción de cualquier mensaje no puede ser posible incluso compartiendo el mismo código si no se comparte el mismo subcódigo dentro de una sociedad. Correcto. Pero bueno, sí ha quedado completamente claro. Muy bien. Y la misma pregunta que hace un rato. ¿Por qué rayos te he traído a este diagrama cuando me estabas hablando de las variables? Estoy casi seguro de que para construir una variable independiente tiene que existir una relación con respecto a la construcción y deconstrucción de estos signos. Es decir, tenemos que hablar en el mismo idioma, en el mismo socialecto y estar en esa misma sintonía. Muy bien. Yo creo que en este diagrama, la parte que nos ayuda mucho a entender la interpretación del diagrama es la parte central, la problemática. De qué depende la problemática, cómo se construye, cómo se transforma, en qué finaliza. Entonces, el diagrama anterior te ayuda un poquito a entender. La problemática se da dentro de un contexto comunicacional en el que ambas variables manejan el mismo código comunicacional. Sus dialectos pueden ser un poquito diferentes, pero el socialecto debe ser común para que realmente se genere una tensión social entre ambas variables. Más o menos por ahí iba la forma de conectar ese anterior diagrama con este diagrama. ¿Qué pasos seguimos para construir lo que viene debajo de las variables? La frase simbólica, después háblame de la problemática comunicacional, terminas hablándome de los autores y yo creo que hemos terminado. El problema es la parte central, ¿sí? Y el problema, bien, como tú has dicho, a ver, ¿quién es el malo de la película entre estas dos variables? ¿La variable independiente o la dependiente? La variable independiente, desde el momento que dice independiente, yo soy independiente, solo vivo yo, solo valgo yo, solo vale mi opinión, independiente, ¿no ve? Viva yo, ¿no ve? Entonces, aquel que dice eso, el independiente, ese es el malo de la película. ¿Por qué es el malo de la película? Porque él es el que provoca el problema, ¿sí? Él le provoca un problema a alguien. Y ese alguien a quien le hace sufrir ese problema es a la variable dependiente. Entonces, el sufridito, el pobre de la película, es la variable dependiente, o como tú has dicho, pueden haber varias variables dependientes. Un malo, normalmente en el método científico tiene que ser así, tiene que haber un solo malo, y ese único malo puede ser una persona o un grupo de personas. Ese malo o un fenómeno, lo que fuera, algo que está generando problemática, le puede generar problemática a varias variables dependientes. Pero la problemática se ve aquí al centro. Entonces, mira, la frase simbólica es simplemente un C3 de la problemática. Entonces, si la problemática es población boliviana fuera de nuestras fronteras, la frase simbólica es una descripción con cierto grado de detalle de cómo esa problemática está afectando a las variables. Si es como si les dijera a los estudiantes, ok, ya han encontrado cuál es la problemática, hay mucha gente que vive fuera del país, muy bien. ¿Qué problema es ese? ¿Qué problema es de que mucha gente viva fuera del país? Si describen simbólicamente ese problema, sin tener, como Hensley, sin mencionar específicamente el problema, lo lograron armar un C3. Entonces, fuera de las fronteras existe gran cantidad de migrantes bolivianos, por ende, una gran cantidad de familias vulneradas. ¿Vulneradas de qué manera? Y eso lo explicaron en la clase, ¿no? El papá tiene que viajar, la mamá tiene que irse a otro lado, los hijos se quedan con los tíos, con los abuelos, se fractura la cohesión social familiar, por lo tanto se vulnera la experiencia de
de crecimiento normal de los niños, los padres lejos, la influencia de esposo-esposa se debilita, definitivamente. Entonces yo creo que esta frase simbólica está describiendo específicamente la problemática que se produce al vivir fuera de nuestras fronteras y se muestra cuáles son las variables que están siendo afectadas. Los migrantes bolivianos de alguna forma, pero específicamente no como individuos, sino, como ves a la derecha, como familia. Esto está bien construido. La frase simbólica está describiendo la problemática y no se está centrando en las variables. Las variables forman parte del contexto de lo que se tiene que usar al describir la problemática central. Lo importante es la problemática central, porque no te olvides, esta materia es semiótica social. Analizamos problemáticas sociales, ya no los individuos solos, sino los fenómenos que estos individuos provocan debido a sus interacciones, a su comportamiento. Entonces, el centro de nuestro análisis semiológico no son los individuos, son las problemáticas que estos producen. Esa es la razón por la cual los guié a los estudiantes a armar una frase simbólica que describiera esa problemática, pero en términos simbólicos. Siguiente pregunta. ¿Por qué rayos, porque esto es la forma práctica de cómo los llevé a los chicos a una práctica semiológica de interpretación simbólica, a una práctica de análisis comunicacional? Es una secuencia de pasos. El primer paso fue identificar las variables e identificar la problemática que hay entre ellas. El siguiente paso fue tratar de simbólicamente describir la problemática del paso anterior. Ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado al siguiente paso? El problema comunicacional, debido a que la comunicación social es nuestra área de estudio, es nuestra ciencia, es el área en la que nosotros vamos a brindar nuestro análisis de estructura comunicacional. Es decir, nosotros vamos a ver dónde está la ruptura en la cadena que ha debilitado el sistema comunicacional. En este caso, ellos mencionan, por ejemplo, un ruido comunicacional, ¿no? Pero básicamente, este paso de acá tiene que basarse en cuál es la problemática comunicacional, cuál es el fenómeno comunicacional que genera esta problemática, la que está explicada en la frase simbólica. Muy bien, entonces, ¿cuál propondrías? La problemática de las variables, como hemos dicho hace un rato, es una problemática social. Un sociólogo puede analizar esa problemática, un antropólogo, un etnógrafo, un psicólogo, tal vez inclusive un economista. O sea, cualquier disciplina podría agarrar esa problemática y analizarla desde su punto de vista. La pregunta ahora es, el comunicador se acerca a este fenómeno social. ¿Qué problemática social podría estudiar? Es como si te dijera, quiero que hagas una tesis, quiero que hagas un proyecto de grado. ¿Ya? El tema sobre el cual te vas a basar es población boliviana fuera de nuestras fronteras. Bueno, ahora, ¿qué tema comunicacional tú crees que está relacionado con esa problemática para que valga la pena estudiarla en una tesis o un proyecto de grado? Ese es el paso, esa es la secuencia que hemos usado para tratar de armar la problemática social. Nos tenemos que inventar algo que, como tú has dicho, lo has dicho muy bien. Sí, nosotros tenemos que analizar problemas comunicacionales. Cualquiera, no. Uno que esté basado en la problemática que vemos en el primer paso de este diagrama. Supongo que si viviéramos en una cultura más parecida al europeo, en todo caso a la estadounidense, donde los hijos parten mucho antes del seno familiar, entre los 16 y los 18 años, veríamos que justamente la migración de bolivianos no es un tema de conflicto, sino que más bien sería como un apoyo extra, porque los padres estarían haciendo su vida y los hijos, en este caso, si fueran los migrantes, también estarían haciendo su vida. Entonces yo vería un problema comunicacional desde el punto de la comunicación para el desarrollo, en todo caso, acerca de cómo educar a las nuevas generaciones para un tipo de vida distinta. ¿Suena bien? Suena muy interesante. Y se me ocurre, en base a lo que tú dices, el boliviano que vive en España crece con una influencia de cómo el europeo construye familia.
el boliviano ha llegado con su forma latina de cómo se construye familia, pero su influencia europea tarde o temprano va a cambiar su forma simbólica de cómo concibe construir familia. Y tarde o temprano tal vez se la transmita a su familia a la distancia. Pero también, por otro lado, su familia que queda en Bolivia, con la ausencia de padre, madre, digamos, pierde esos referentes de cómo se construye familia en base a los cuales fue educado, y también se produce una transformación. Valdría la pena tal vez analizar cómo es que ese cambio simbólico de cómo se construye familia a la manera latina y a la manera europea genera cambios simbólicos por causa del distanciamiento. ¿Podría funcionar? ¿Qué te parece? De hecho, bastante, porque justamente vemos en países como todos los países caribeños de las Bahamas, Puerto Rico y otros países de la región, tienen esa influencia norteamericana tan fuerte que de hecho la construcción de familias ahí es muy diferente a la común denominador latina, ¿no? Porque justamente ellos tienen muchos padres, muchos familiares que emigran para buscar trabajo precisamente en Estados Unidos, y por ende llevan una vida más similar que los norteamericanos, que a los mismos latinos. Correcto. ¿Y por qué rayos está el último paso? ¿Lo llegaste a intuir? ¿Autores, teorías? Es el paso por el que se debe comenzar el análisis del problema. Tenemos que ver los pensamientos de diferentes autores que han visto estas problemáticas de la misma manera y generar el proceso justamente desde el seno de la semiótica, de esa influencia hegeliana que tiene, de nosotros proponer una tesis, validarla con tesis que sean similares a las nuestras o antítesis que sean contrarias a nuestro pensamiento, que van a entrar dentro de autores y teorías para poder en base a esto generar una síntesis, es decir, un nuevo C3 que vaya trascendiendo a la opinión pública. Sí. Y en base a este nuevo C3 justamente construimos un público más adecuado para nuestros pensamientos. Sí, el apelar a autores y teorías es una vez más apelar al método científico. Bueno, eso fue mi materia, Adrián. Eso es lo que yo quería enseñarles.